Ok, esa es la explicación de este ejercicio, ¿ok? Bien, ¿qué fue lo que hice para resolver ese ejercicio? Lo que hice fue primero sacar la resistencia equivalente. ¿Y cómo se saca eso? Bueno, vamos a empezar sacando las resistencias equivalentes, ¿ok? Sumando las resistencias, pero depende si es o es paralela o es serie, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando es serie, estas se juntan, automáticamente se suman, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí hay 13, aquí hay 3 ohms más 2 ohms. Ese se suma así automáticamente, quedan 5 ohms. Y esta resistencia es la que está acá, pero ya un poquito más simplificada. ¿Qué hago para sumar esas resistencias? Bueno, pues voy a poner 1 sobre la resistencia 13, sobre la resistencia 15. Esto se suma, ¿ok? Entonces queda como 1 entre 5 más 1 entre 10 más 1 entre 20 es igual a 2.85. ¿Qué vale 2.85? Vale todo esto, ¿ok? De tal manera que ya nos queda así. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Resuelvo estas que están en paralelas, las resuelvo con otro tipo de fórmula, ¿ok? La fórmula que aquí yo ocupé es la resistencia por la otra resistencia, por ejemplo, en este caso son resistencia 7 por resistencia 6, entre resistencia 7 más resistencia 6, ¿ok? Entonces aquí lo que saqué, por ejemplo, este tiene 8 ohms y 4 ohms, y ya aquí está sustituido. 8 por 4 son 32 y 8 más 4 son 12, es igual a 2.6. ¿Qué vale 2.6? Esta como si ya fuera una sola. Eso hice con las tres paralelas, ¿ok? Y estos fueron los resultados. Estos son las paralelas. ¿Qué pasa después de hacer esas tres paralelas? Después de hacer esas tres paralelas, me quedaron estos resultados. Estos resultados, como son en serie, recordemos que se pueden sumar, así se pueden agrupar, ¿ok? ¿Qué pasa? Lo sumas así como tal, como ya sumas R11 más R12 más R16 más R17 y ya cambias de las resistencias a los números y ya te da el resultado. De tal manera que te va a quedar solamente unas resistencias en paralelo y vamos a hacer lo que anteriormente hicimos, ¿ok? Hacemos lo mismo. Lo que está aquí, para sacar una resistencia, para restar la resistencia equivalente, vamos a poner 1 sobre 1 resistencia 17 más 1 sobre resistencia esta resistencia 10 y más 1 entre resistencia 4, ¿ok? Sustituimos que por ejemplo vale 12.992, 24.2, 29.2 y 52. Entonces esta vale 7.66. Pero ¿qué pasa? Esta se convirtió en una sola, ¿ok? Esta, como ya sabemos, estas son series, se pueden juntar. Entonces ya sacamos aquí la resistencia equivalente a la resistencia total, que es 8.231. La resistencia total. Tuvimos que hacer todo esto para simplificarlo, ¿ok? El voltaje total es 10 porque nos lo están dando. La corriente total, ¿cómo se saca? Bueno, la corriente total, si recordamos la ley de Ohm, es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, el voltaje lo tenemos a 10 y la resistencia es igual a 8.231, ¿ok? Es igual a 1.214 amperios. La potencia de todo el circuito se saca multiplicando. La potencia es igual a la corriente por el voltaje. Entonces es igual a 1.214, que es la corriente, por el voltaje, que es por 10. El voltaje es igual a 12.14 watts. Es la potencia, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa con cada resistencia? Cada resistencia tiene su corriente, su voltaje y su potencia, ¿ok? ¿Y cómo saca eso? Bueno, recordemos que en cada resistencia, en paralelo, siempre en paralelo, el voltaje va a ser lo mismo y la corriente va a ser diferente. Y en serie, el voltaje es diferente y la corriente es igual a todo, ¿ok?
Entonces, ok, vamos a hacerlas así, ¿va? Por ejemplo, este es en serie. Para sacar el voltaje de una... o sea, tienes que notar el voltaje. Es igual a la corriente por la resistencia. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿ok? Resistencia 1 es igual a 4 ohms. Ya sabemos la corriente por la que pasa, ¿ok? La corriente por la que pasa es 1.214. Ahora, ¿cómo saco el voltaje? Bueno, multiplicando la corriente por la resistencia. Entonces acá ponemos corriente por resistencia es igual a voltaje es igual a 1.214 por 4 que vale la resistencia. Esto es igual a 4.856 que es voltios, que es lo que vale su voltaje. Y para sacar la potencia de esa resistencia, vemos acá, o sea, son diferentes fórmulas para la potencia, para el voltaje y resistencia. ¿Okay? Para serie, la potencia es igual a el voltaje de la resistencia, es decir, lo que acabamos de sacar, por la corriente. Entonces, la voltaje de la resistencia por la corriente es igual a 4.0 a 4.856, que es lo que sacamos acá, voltios, por 1.214, que es lo que tenemos acá, y eso suena a 5.89 watts, ¿ok? Es lo que hice con todo y cada una de las resistencias, pero con cuidado, ¿por qué? Estas son las resistencias en serie. No es lo mismo calcular las resistencias en serie que calcular resistencias en paralelo. Y lo voy a explicar. ¿Y por qué? Bien, esto lo hice, son 9 resistencias que están en serie, ¿ok? En paralelo, ¿cómo lo hice? Recordemos que en el paralelo el voltaje es lo mismo, ¿ok? O sea, puedo poner un ejemplo. El voltaje que circula por toda la corriente es lo mismo. Cuando llega aquí, el voltaje sigue siendo el mismo, pero ¿qué pasa con la corriente? La corriente se divide y ya no toca solo una resistencia, ya toca dos resistencias. Entonces lo que aquí varía es el voltaje, la corriente. ¿Ok? Entonces la corriente se divide. No es una exactitud así de que la corriente entre dos, no, sino que depende de la cantidad que tengan, ¿no? Del ohm que tengan. ¿Qué hacemos? En paralelo, acá tenemos que sacar no el voltaje, sino la corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje es el mismo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está, resistencia 3 es igual a 200 ohms. El voltaje que ya lo tenemos que es de 10 voltios, que es el que siempre tenemos. Y la resistencia, ¿cómo saca? Ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, un ejemplo, tenemos 10 entre 200 es igual a 0.05 amperios. Bien. ¿Y cómo saca la potencia? Es diferente. ¿Por qué? Porque la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la corriente de la resistencia por la resistencia. Anteriormente en la de serie calculamos la potencia con el voltaje de la resistencia. Aquí es por la corriente de la resistencia. Entonces aquí ponemos resistencia al cuadrado por la resistencia. Es igual a 0.05 al cuadrado por 200. Eso da la potencia igual a 0.5 watts. Y así hacemos todo con cada una de las resistencias que tenemos, ¿ok? Es lo que calculamos. Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, las resistencias valen, ¿no? O sea, por ejemplo, este 16, este 10 voltios, la corriente de esa resistencia es igual a 0.5 y la potencia es de 5 watts. Y así es como pasamos a calcular cada una de las cosas, ¿no? Pasamos de tener esto a tener un circuito más sencillo, o bueno, de alguna manera más compacto. Porque es lo que tenemos que hacer para sacar la resistencia total. Bien, espero que les haya servido y les haya gustado. Esto ha sido todo.